5, 4. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Esta es una nueva sesión de la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo. Es una sesión muy especial para todos los que somos dirigentes municipales, regionales, distritales y a nivel del estado del partido aquí en Oaxaca, porque aceptó la invitación para hablar sobre un tema muy importante para que este país pueda salir adelante, que es el tema educativo. Nuestro compañero y coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el compañero Reginaldo Sandoval, a quien le doy la bienvenida en nombre de mis compañeras diputadas Maribel Martínez Ruiz, en nombre de la compañera diputada Margarita García García, en nombre de la compañera diputada Dionisia Vázquez. Se encuentran también mis compañeros diputados locales, el coordinador del grupo, Noé Doroteo, César Morales, expresidente de la mesa directiva, y hoy en las comisiones de anticorrupción, de salud, me muy metido en los temas. Están mis compañeras dirigentes también y regidoras, Leticia Sachico Guillén de Salina Cruz y Miriam de Los Ángeles Vázquez de aquí del municipio de Oaxaca. Y bueno, pues seguramente se estarán incorporando más compañeras y compañeros. Mi querido Reginaldo, lo venimos haciendo ya desde hace algunas semanas, estas sesiones. Nosotros no hemos permitido que la sana distancia, esta jornada nacional, nos gane en el sentido de que nos mantenga inactivos. Al contrario, estamos totalmente activos. Hemos tenido la presencia de muy importantes dirigentes nacionales del partido. Compañeras y compañeros, Reginaldo Sandoval es integrante de la Comisión Coordinadora Nacional, el principal órgano de dirección que responde a las directrices que se dan en la Comisión Ejecutiva Nacional. Quien las opera es la Comisión Coordinadora y, como ya lo he comentado, es quien nos representa en la Junta de Coordinación Política como nuestro coordinador en los trabajos de la Cámara de Diputados, una legislatura histórica porque por primera vez en la historia de este país podemos decir que ahora sí la mayor parte del pueblo de México está representada en la Cámara de Diputados, y no como antes, cuando eran las representaciones de los gobiernos, eran minoría. Nosotros sí somos la mayoría y nos da mucho gusto acompañar al presidente López Obrador en esta tarea, y la labor de Reginaldo Sandoval pues ha sido fundamental. Quiero agradecerte, Reginaldo, el apoyo, el respaldo que nos has dado precisamente en el tema educativo. Nosotros, a través de nuestros diputados, el Partido del Trabajo acaba de presentar en días pasados una iniciativa alterna de ley de educación para cumplir con el mandato de la armonización. Lo tuvimos que hacer por varias razones. Una, porque nos dimos cuenta de que una iniciativa que se había registrado por parte de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación era pues un simple documento machote que nos enteramos había estado circulando la Secretaría de Educación Pública. En Oaxaca rechazamos eso. En Oaxaca sostenemos que debe ser un traje a la medida la ley estatal, y que además debe contemplar por lo que hemos luchado a lo largo de muchos años. El PT es un aliado de las maestras y maestros, que son quienes nosotros arropamos en este tema. Por eso incluimos las bases del plan de transformación para la educación de Oaxaca, el PTEO, de la propuesta de varios colectivos y sin duda alguna las propuestas que el PT
también ha venido enarbolando y que ya algunas están incorporadas en la legislación federal. Te lo informo porque tú nos has ayudado en estas fechas, estando muy pendiente de lo que se está haciendo y bueno, quiero que sepas que aquí nosotros no nos vamos a dejar, vamos a buscar que la ley que se apruebe sea la que respalden las maestras y maestros de Oaxaca. Le vamos a dar pues ya el carpetazo final, el decretazo donde el exgobernador del estado, mejor conocido como el saqueador de Oaxaca, Gabino Cue, pues se sometió al gobierno de Peña Nieto y caminó la mal llamada reforma educativa y aquí traicionó a las maestras y maestros. Nosotros le estamos dando carpetazo totalmente a esto con esa iniciativa y bueno, pues ya te mantendremos informados. Las diputadas Margarita García, Maribel Martínez, desde el ámbito federal y los diputados locales, Noé Doroteo, César Morales y Saúl Cruz Jiménez, también. Así es que pues nos da mucho gusto recibirte. Estamos en una transmisión en vivo también a través de la página Facebook del Partido del Trabajo, a través de la página Facebook de la diputada Maribel Martínez Ruiz, a través de la página Facebook de tu amigo Benjamín Robles. En mi cuenta de Twitter también se transmite en vivo esta sesión y en nuestro canal de YouTube. Así es que por difusión, pues no vamos a parar, estamos muy metidos. En nombre de todas y todos los dirigentes que ya en este momento estamos casi llegando a 85 dirigentes en todo el estado que se han conectado a esta plataforma, más miles y miles que nos van a seguir a través de estas páginas a las que he hecho referencia, de Facebook, de Twitter, de nuestras redes sociales. Bienvenido, Reginaldo, te agradecemos mucho y le pido a la diputada Maribel Martínez Ruiz que pueda dar cuenta del resumen curricular, porque si tuviésemos que dar del resumen de todo lo que ha hecho, pues no pararía, el tiempo no sería suficiente. Así es que con un resumen vamos a presentar al compañero Reginaldo. Gracias, mi querido amigo, por haber aceptado la invitación. Adelante, diputada. Gracias, diputado Benjamín Robles, y bienvenido seas, diputado Reginaldo Sandoval. Es un verdadero placer tenerte con nosotros en la Escuela de Cuadros de Oaxaca, siempre atento a todo lo que vamos desarrollando las diputadas y diputados allá en la Cámara Baja. Y vaya que es una breve semblanza, porque reconocemos tu trabajo, querido diputado, y agradecemos a quienes se han conectado. Y saludo con respeto a mis compañeros diputados, a mi compañera diputada, por supuesto a las regidoras y a todos quienes se encuentran. Déjenme decirles que el diputado Reginaldo Sandoval Flores es originario del municipio de San Lucas, Tepetitlán, Oaxaca, Zacatecas. Ya te quiero hacer oaxaqueño, diputado. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde fortaleció su liderazgo natural y su inquietud por la organización social comunitaria como una forma de potenciar el desarrollo económico, político y cultural. Es maestro en gobernabilidad por la Universidad de Baja California. Desde muy joven se integró a las filas del Partido del Trabajo en el estado de Zacatecas y ya como un actor político relevante de la entidad se convirtió en diputado local por primera vez. En el año 2004 llega al estado de Michoacán como comisionado político nacional con la encomienda de lograr la instalación y expansión del PT. En 2005 se convierte en diputado de Michoacán y nuevamente en 2011. Al día de hoy, su trabajo ha logrado un crecimiento del partido en un 80%. Ha sido comisionado político estatal en Nayarit y en Baja California. Es integrante de la Comisión Coordinadora Nacional y a partir de 2017 coordinador de instalación territorial del PT a nivel nacional. Miembro del Frente de Organizaciones Unidas de Michoacán. Actualmente es diputado federal, coordinador de la fracción legislativa del PT
miembro de la Junta de Coordinación Política del Comité de Administración de la Conferencia y de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Ganadería de la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera en las entidades federativas y municipios. Es cuanto. Bienvenido, diputado Reginaldo. Bienvenido, Reginaldo, y déjame informarte que hace rato se incorporó la compañera diputada Karina, a quien le damos la bienvenida. Ya tenemos aquí tu presentación, a la hora que tú digas se pone, y lo único que tienes que decirnos, Reginaldo, es la siguiente, y así se operará. Gracias otra vez, amigo querido. Muchas gracias, diputado Benjamín, muchas gracias, diputada Maribel, diputada Margarita, diputado Doroteo, nuestro amigo Daniel, compañero César, Karina, qué bueno que estás conectada. Pues muchas gracias, felicitarlos, Benjamín, por esta iniciativa. A ustedes los veo actuando como equipo, como proyecto, lo federal, lo local, en el caso de Oaxaca, y qué bueno que nos están compartiendo. Antes que arranquemos ya con el tema de la presentación, quiero yo hacer los siguientes comentarios. Primero, decir que en el caso de nuestro grupo parlamentario a nivel federal, y creo que la convicción también de la gran mayoría, si no es que todos, en el proyecto político de nuestro partido, en el PT, reconocemos a la educación como el vehículo que nos llevará a la cuarta transformación, entendiendo que la primera transformación, la segunda y la tercera se nos quedaron en el camino por falta de formación y educación de nuestro pueblo. La última transformación, solo para que tengan idea de lo que estamos hablando, cuando se dio la revolución de 1910, solo el 10% de los mexicanos sabían leer y escribir. Se vino la revolución, se instala la Constitución de 1917, ya sabrán el déficit de mexicanos que estaban sin saber leer y escribir. Y por eso nosotros tenemos que en la cuarta transformación, la educación es el vehículo que nos llevará en la ruta de la cuarta T. Decir también que los periodos de mayor crecimiento en términos económicos en nuestro país, después de 1917, son donde ha habido más inversión del Estado en educación. Si nosotros no vemos esas características, entonces tendremos algunas dificultades. Vemos también que los países en el mundo que más desarrollo han tenido, como Corea del Sur, China mismo, le han apostado al tema de la educación. Si nosotros no logramos que la gran mayoría de los que estamos en la cuarta T empujemos al tema educativo, entonces vamos a traer algunas dificultades. Y por eso nosotros nos centramos como uno de los ejes fundamentales de lucha el tema de desmantelar la reforma de Peña Nieto y construir un nuevo paradigma. Y ahí yo quisiera iniciar ahora sí con el tema de la presentación que tenemos, que voy a ir un poco rápido en la lectura. Debo decir también que este trabajo es acompañado del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, que nos hemos conjuntado junto con los maestros para desarrollar los diferentes foros temáticos que se hicieron a lo largo y ancho del país, y se denomina, lo hemos denominado y así seguimos trabajando, Educación para la Cuarta Transformación. La siguiente. Aquí decimos con toda claridad que solo podremos transformar a la sociedad a través de la educación. No tenemos otro vehículo de experiencia en el mundo que no haya sido una sociedad que se transforme si no es por la vía de la educación. La educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la desigualdad y las brechas de desarrollo social que imperan en nuestro país. Nosotros, con la experiencia de nuestro modelo educativo que tenemos en el PT,
Entendemos que para acabar con el círculo de la pobreza no tenemos otro mecanismo que no sea el tema de la educación. La siguiente. En el discurso educativo o pedagógico, cualquiera que sea, subyace siempre un discurso de carácter ideológico. Aquí debemos de decir con toda claridad que la educación no es neutral. La educación siempre tiene un carácter de clase, siempre tiene un carácter ideológico y no tenemos la menor duda que venimos saliendo del planteamiento ideológico neoliberal que nos hizo individualistas, egoístas, que solo pensamos en la materialidad, no pensamos en el tema de la nación, no pensamos en el tema de la patria. Por eso es muy importante que partamos y tengamos claro a lo largo del debate y la discusión donde la demos este concepto. La que sigue, por favor. En el transcurso de la evolución histórica en nuestro país, el tema del derecho a la educación, aquí vemos cómo siempre está confrontado el pensamiento libertario contra las posturas conservadoras o científicas, que es como se vino desarrollando la educación a lo largo de nuestra historia. Aquí tenemos concepciones innatistas, ciertos grupos humanos tienen limitaciones naturales que les impiden alcanzar niveles superiores de civilización y conocimiento, que es un poco como decían las posturas conservadoras contra los pobres, los indígenas y los grupos que ellos decían que tenían características que no podían evolucionar en términos del aprendizaje, en el tema de la enseñanza, para que vean desde dónde viene el aislamiento y el debate. Y las posturas libertarias, donde nos vemos con todos con las mismas capacidades o con los mismos que requerimos de las mismas oportunidades para salir adelante. La que sigue. Miren, aquí está el concepto desde la Constitución de 1857, el tema del contexto histórico, de cómo nos encontramos en esa parte de inestabilidad social y política y debilidad institucional. Estaba la guerra con Estados Unidos, la restauración del sistema federal, los liberales y los conservadores en un debate fuerte, y la revolución de Ayutla, 1854, y la reforma que triunfa en 1857 y queda en esa constitución. La que sigue. Conceptualización de la educación del fin del siglo XIX. La escuela primaria formaba parte del Estado y era considerada una obligación exclusiva y capital del mismo, así como un servicio público de primer orden, pues sus aulas se forjaban el porvenir de la patria. Para Justo Sierra, la escuela primaria era el lugar donde la población mexicana se transforma en un pueblo. Concibe la formación docente como una cuestión de Estado. Los universitarios eran los encargados de hacer ciencia, mientras que los normalistas, los responsables de hacer patria. Fíjense cómo, desde dónde vienen los planteamientos amarrados en el tema del concepto libertario y del concepto que nosotros estamos defendiendo. La que sigue. Aquí viene el tema de los grandes movimientos sociales, que es la sociedad fincada en la igualdad de los derechos para todos. Viene el tema de la seguridad social, viene el derecho a la tierra, el derecho a la educación y los derechos laborales, que son un poco el corazón por los que viene avanzando el tema del siglo XX. ¿Le avanzamos la que sigue? Aquí traemos el tema de la resignificación de la formación docente en la Revolución Mexicana. La práctica educativa dejó de centrarse en el positivismo y en el dominio pedagógico para ceder el paso al compromiso social con los más pobres. Participación activa del magisterio ante la revolución. Con la revolución surgen las primeras agrupaciones sindicales magisteriales con sus propias demandas laborales y enarbolando otras demandas populares. La que sigue. Aquí viene el tema de la Constitución de 1917, el acuerdo social,
la reivindicación de las mayorías, y bueno, no fue posible construir una educación accesible para todos que rivalizara con el poder de la Iglesia. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública. Fíjense desde dónde viene la SEP. El Estado retoma la conducción nacional de la educación y se plantea que la educación sea laica, pública y gratuita. La que sigue. Primera reforma. Aquí viene la primera reforma a nuestro artículo tercero constitucional. Ustedes saben que la Constitución de 1917, nosotros reconocemos que el corazón de esta Constitución quedó plasmado en 3 artículos: en el tercero constitucional, en el 27 constitucional y en el 123 constitucional. Nosotros solo vamos a tocar el tema del tercero constitucional de 1917. Miren la primera reforma que se dio al tercero constitucional. Una vez desplazada la Iglesia y la aristocracia terrateniente, se establece un nuevo acuerdo social cuyos actores principales son las cúpulas de las grandes organizaciones de campesinos, obreros y sectores populares. La educación que imparte el Estado será socialista. Fíjense, Lázaro Cárdenas, 1934. Aquí se establece con toda claridad un paradigma de educación y se establece con toda claridad de para dónde va el tema de la educación, y no hay duda que está completamente claro el planteamiento ideológico, el planteamiento de paradigma que establece el general Lázaro Cárdenas. La que sigue. El Estado es responsable de crear las condiciones para ejercer el derecho a la educación. El texto constitucional, donde viene el tema ideología revolucionaria y socialista, favorece los derechos del pueblo, el progreso económico de México, el fortalecimiento de la educación rural, técnica y tecnológica, y limita severamente la instrucción privada, así como la presencia de intereses comerciales y religiosos. Lázaro Cárdenas prohíbe totalmente el tema de educación privada, el tema de intereses comerciales y religiosos en el tema de la educación, porque él sí tenía clarito de por dónde debía caminar y favorecer al pueblo. Y yo aquí hago un paréntesis para decir lo siguiente: no tengo la menor duda que en términos históricos esta reforma al tercero constitucional es la que genera las bases de lo que se dio luego el milagro mexicano en términos de crecimiento económico. La que sigue. La segunda reforma al tercero constitucional la hace Ávila Camacho, suprimió el contenido ideológico socialista de Lázaro Cárdenas y opta por la educación humanista. El nuevo acuerdo social entre el Estado y las cúpulas populares derivó en la sustitución de la educación socialista por el concepto de educación gratuita. Se introduce el carácter democrático y nacionalista de la educación. Pero fíjense que ¿quién inmediatamente después de Lázaro? Ávila Camacho. ¿Y por dónde empieza a quitarle el concepto de socialista y revolucionaria al tema de la educación? En 1946. La que sigue. La tercera reforma al tercero constitucional la hace López Portillo en 1980, donde él adiciona la fracción 8, por medio de la cual se dotó de autonomía a las universidades y demás instituciones de educación superior. Manda a los trabajadores universitarios, personal académico y administrativo al apartado A del artículo 123 constitucional. Subraya la gratuidad de la educación, 1980. La que sigue. Aquí viene ya la cuarta reforma al artículo tercero constitucional, en 1992. Ahí tienen ya Salinas de Gortari. Desaparece la limitación que existía a la acción particular, de los particulares, a la iglesia, en las empresas y la educación en el Telecán. ¿Qué significa? Que otra vez le abre el camino a los particulares y a la iglesia. Se vuelve ambigua la responsabilidad del Estado en torno a la educación. El texto constitucional se pronuncia a favor del derecho, pero sin asumirse en las políticas educativas. La descentralización educativa, donde quería partir al sindicato, al CENTE, en 32 partes. Eso lo hace en 1992, pero lo más grave es que le abre el camino de nuevo a la educación privada,
al tema de las iglesias y las empresas. La que sigue. En 1993, con mismo Salinas de Gortari, quinta reforma al tercero constitucional, estableció el derecho de todo individuo a recibir educación y la obligación del Estado de impartir la educación básica, que primaria y secundaria. Se dotó al Estado de la facultad para determinar los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República Mexicana. Estableció que para los niveles de obligatoriedad del papel del Estado será solo de promotor, lo que abre la puerta a la educación privada en inicial, preescolar y superior. En este momento se establecen los límites a la matrícula de educación superior. La que sigue. La sexta reforma al tercero constitucional incluye la educación preescolar dentro de la educación básica obligatoria. Ustedes saben que el tema, fue un trabajo y una iniciativa del PT para que el preescolar se hiciera obligatorio. Amplió la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de educación preescolar. Además de la educación básica, el Estado promovería y atendería todos los tipos y modalidades de educación, de modalidades educativas en inicial y superior. Estamos hablando ya de FOX. La que sigue. Y la séptima reforma, séptima y octava reforma, el artículo tercero, aquí ya hablamos de Calderón. Añadió que la educación debía fomentar el respeto por los derechos humanos, estableció que la educación básica y la media superior serían obligatorias. Estamos hablando 2011-2012. La que sigue. La novena reforma al tercero constitucional, ya estamos con Peña Nieto. El Estado garantiza la calidad de la educación obligatoria, aquí ya meten este concepto de calidad, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes lograsen el máximo aprendizaje de los educandos. Se desarticuló el proyecto de nación del modelo educativo y se fortaleció la autonomía de gestión de las escuelas para solventar problemas de operación básicos. Se constitucionalizó el régimen de excepción para los trabajadores de la educación. Se les jaló del 123 al tercero constitucional. Aquí estamos hablando de 2013, que provocó la gran movilización y lucha de los maestros, sobre todo de la CENTE. Y aquí debo decir con toda claridad que toda esta lógica que empezó desde con Ávila Camacho, que termina acá con Peña Nieto, donde prácticamente ya el tema de la educación pública estaba en riesgo, porque ya había avanzado mucho el tema de la educación privada, lo logró rescatar hasta esta lucha en la que vamos a explicar en lo que sigue. El magisterio, esencialmente la CENTE. A ellos debemos que no se haya terminado con la escuela pública, con la educación pública, y que no haya tenido éxito esta reforma tan lesiva para los mexicanos y para los trabajadores de la educación, que es la de Peña Nieto, la de 2013. La que sigue. Crisis actual de la educación. Ahí tenemos los problemas actuales en los que estamos, en los que llegamos, una falta de identidad nacional, que yo explicaba cómo es el concepto ideológico de la educación en el neoliberalismo, el tema de individualismo, el egoísmo, la falta de construcción de nación y de patria, falta de identidad nacional, falta de efectividad para construir una nueva sociedad que está totalmente fragmentada, totalmente destruida, los tejidos sociales que nos hacen nación y patria. El desmantelamiento del acuerdo social heredado de 1917, aquí prácticamente se desmantela, y la imposición de un acuerdo entre banqueros, organismos financieros, grandes empresas y gobiernos neoliberales, que son los que impusieron esta situación en la que actualmente estamos. La que sigue. ¿Cómo surgió esta crisis? Bueno, ahí está, desde 1994, México ingresó a la OECD, obligándose a llevar a cabo las recomendaciones de ese organismo internacional, reformas educativas de gran envergadura con el fin de implementar la política pública necesaria para elevar la calidad educativa en el país, otra vez el tema de calidad. La OCDE señaló que el sistema educativo mexicano reflejaba una baja calidad de la educación en sus alumnos, basado en los resultados de los mecanismos de evaluación, monitoreo,
de medición de los organismos nacionales e internacionales, derivó en la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La que sigue. La iniciativa de reforma constitucional del PT, que el PT propuso. Ante esas dificultades, ¿qué propusimos? Generar un sistema educativo congruente con los diversos contextos socioculturales y lingüísticos de México, desmantelando las estructuras que discriminan, racializan, esclavizan y colonizan. La iniciativa de reforma constitucional del grupo parlamentario del PT establece que la educación de México se convierta en un derecho humano fundamental bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Este principio es el que nosotros llamamos el nuevo paradigma, el principio de intangibilidad de la dignidad humana. Si nosotros hubiéramos logrado que este principio quedara en el tercero constitucional, este tendría la cobertura de todos los demás derechos y todas las demás acciones, pero tenía la cobertura jurídica y nos ponía en un nuevo paradigma de educación donde lo principal es el ser humano, donde lo principal es el pueblo mexicano. Luchamos para la educación se convierte en el eje de rector de la cuarta T, que lo mencioné al principio y lo vuelvo a repetir. La que sigue. Este paradigma de la cuarta transformación, el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. El que sigue. Trabajamos en una reforma educativa de fondo, por ello sostenemos que la educación para la cuarta transformación debe ser un derecho humano fundamental. Nuestra iniciativa propone que la educación se garantice como un derecho inherente e indispensable para la vida humana. La más alta función del Estado. El Estado tiene el deber ineludible e inexcusable de garantizarle e impartirla sin discriminación alguna en condiciones de equidad. Y un derecho humano habilitante. La educación permite la realización de los derechos sociales, civiles, políticos, económicos, ambientales, culturales y tecnológicos. La que sigue. Incidencia de la propuesta del grupo parlamentario en la reforma educativa. Logramos incorporar diversos elementos de nuestra iniciativa, el decreto aprobado por el Honorable Congreso de la Unión. La que sigue. Aquí está como la incidencia nuestra en cómo quedó en la Ley General de Educación. Aquí está los puntos propuestos por la iniciativa y aquí está dónde quedó plasmado lo que decimos. Garantizar el principio de intangibilidad de la dignidad humana para una educación integral. Está en el artículo 5º, párrafo 4º. La educación como un derecho humano fundamental y no como un servicio o prestación. En el artículo 7, fracción 1. Implementa mecanismos de garantía para que las personas con discapacidad y necesidades específicas de aprendizaje ejerzan su derecho a la educación inclusiva en el artículo 7, fracción 2, artículo 16, fracción 7 y capítulo 8, artículos 61 y 68. Garantiza plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como el de consulta y autodeterminación. Artículo 14, fracción 15, artículo 30, fracción 15, capítulo 7, artículo 59, 58, artículo 76. El derecho fundamental a la educación inicial como una obligación para el Estado y no para los padres de familia. Artículo 6, párrafo 3. Este es fundamental porque es uno de los ejes que tiene de lucha el PT, el tema de la educación inicial. Como habíamos logrado que la educación preescolar se hiciera obligatoria, logramos ahora que la educación inicial fuera obligatoria y se incluyera como educación básica. Implementación de medidas que garanticen una educación pluriétnica, pluricultural y plurilingüe. Artículo 13, fracción 1, artículo 58, fracción 6, artículo 126. Esto lo logramos junto con los maestros, pero ya quedó en la Ley General de Educación. Y esto es lo que va al tema de la homologación. Y mínimo quisiéramos que esto quedara en las leyes de los estados. Por eso combatimos la ley Machote de Moctezuma. El que sigue. La Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, lo que logramos, restablecimiento del paradigma histórico del equilibrio entre el patrón y el trabajador por medio de la bilateralidad, donde se instala una comisión tripartita
que el machote también la quita, y por eso es importante la lucha de los maestros. Recuperación de la plaza de base y pase automático a normalistas, de acuerdo al artículo 126 constitucional, apartado B, que también el machote la quita. Establecimiento de una coordinación dictaminadora para la admisión, reconocimiento, promoción, que reconocerá los sistemas de educación alternativos e indígenas. Eso también el machote le da machetazos. Salvaguarda de los derechos laborales y sindicales de las maestras y los maestros. Reconocimiento de los maestros como factores fundamentales de la educación y no como agentes. Y asesores técnico-pedagógicos. Todo esto lo logramos y quedó en la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros, que ahora el machote lo está limitando totalmente. La que sigue. Ley reglamentaria del manejo para la mejora continua. Nosotros logramos esto que se quedara en esta ley. Establecerá diagnóstico, investigación, sistematización y acción participativa para lograr una educación digna. Tendrá como principio fundamental dignificar el acto educativo. Brindará toda la información necesaria para lograr la equidad, justicia social en la educación. Fomentará la participación responsable de todos los miembros de la comunidad educativa. Restricción de las facultades del organismo para dictar principios, estándares y parámetros de la educación. Esto es muy importante porque antes se le daba al organismo facultad para que legislara. Limitar las funciones del organismo a las de investigación. Impedirá que los intereses privados y lucrativos tengan injerencia en la escuela. Esto es muy importante y también el machote otra vez no lo vuelve a quitar y deja abierta esta ruta. La que sigue. Bueno, ahí los invitamos nosotros para que pueden visitar ahí el micrositio donde está la iniciativa. Hay que conocer estas iniciativas que presentó el PT, porque leer las iniciativas que presentó el PT nos dice con claridad que nosotros, como grupo parlamentario, como proyecto político, somos de a de veras de la Cuarta T, somos muy cercanos al presidente de la República y estamos convencidos de que necesitamos una transformación. Y la transformación, para lograrla, el vehículo será, no tengo la menor duda, la educación. Estoy a la orden. Muchas gracias, Benjamín. Pues, amigas, amigos, creo que nos ha quedado muy claro muchas cosas. La verdad es que la lucha del PT queda de manifiesto en toda esta exposición que ha dado el diputado Reginaldo Sandoval. Lo que hemos luchado y lo que hay que seguir luchando. Hay que revisar las últimas láminas. Por supuesto que con la autorización de Reginaldo compartiremos esta presentación para que vean los alcances de lo que hemos luchado desde que arrancó la legislatura. Por eso yo he sostenido que el Partido del Trabajo es a través en este momento de nuestros diputados locales, pero con la sólida participación de las diputadas Maribel, Margarita, incluido un servidor también, como partido estamos respaldando una iniciativa que vaya acorde a lo que creemos y sentimos en Oaxaca. Nosotros queremos que haya un traje a la medida, que los planes, que los programas sean en función del contexto regional, porque así como Oaxaca no es igual que otros estados de la República, tiene particularidades muy concretas, también nuestras regiones son distintas unas a otras. Y bueno, pues le agradezco mucho al compañero Amadeo Espinosa, que desde hace un buen rato, prácticamente desde el inicio, se incorporó y no lo habíamos saludado bien. Pues te agradecemos, Amadeo. Y yo quisiera pedirle a los diputados locales que ellos inicien con sus preguntas, porque vale la pena escuchar a un hombre que tiene muy claro lo que hay que hacer en materia educativa. Ya lo demostró a nivel federal, pero también a través de las legislaturas locales. Entonces, le pido primero al diputado Noé Doroteo que formule una pregunta, que se prepare el compañero César Morales, y después le pediré a las diputadas Margarita García,
Karina Rojo y Maribel Martínez, que nos ayuden a formular también alguna pregunta, y con eso cerraríamos un bloque. Las preguntas, permítanos, Reginaldo, que sean en bloque, 5 preguntas, las contestas y abrimos una segunda y última ronda si nos autorizas. De acuerdo. Entonces, adelante, Noé. Muchísimas gracias, diputado Benjamín, compañeros y compañeras diputadas, Margarita García, compañera Maribel Martínez, por supuesto a nuestro ponente, al diputado Reginaldo Sandoval. Gracias, es la verdad muy aleccionador, me parece que de manera muy concreta y sucinta lo que nos ha presentado también puede servir muchísimo, nos va a ayudar mucho en el proceso en el que ya estamos inmersos en el Congreso local. Se presentó ya la iniciativa con el grupo asesor, se trabajó, ha tenido buena recepción. Por supuesto que defenderemos esta propuesta como debe hacerse con los compañeros César Morales y el compañero Saúl Cruz de la bancada del Partido del Trabajo. Y yo coincido en algo que aquí ha mencionado, las etapas que se revisó del proceso educativo. Creo que cada etapa de cambio histórico debiera tener un proyecto educativo también. Lo tuvo en la época Cárdenas, y creo que, si mal no recuerdo, podría ser la que mayor semejanza pudiera tener en el contenido social con lo que ahora está planteando el presidente después de estos años de neoliberalismo. ¿Qué elementos hay en esa? Y esa sería mi pregunta, estimado diputado Reginaldo. ¿Qué elementos hay en el cambio que se presenta en la época de Lázaro Cárdenas con el momento actual que estamos viviendo, en el que, si bien hay un contexto histórico distinto, hay también una necesidad, creo yo, en eso estoy convencido, de generar mayor organización y conciencia también en el pueblo de lo que el cambio implica, porque ahora que estamos viendo a toda la derecha conservadora buscando los resquicios y por todos lados intentando boicotear y frenar la 4T, pues creo que apelar a la organización y a la movilización, ¿por qué no decirlo?, de la sociedad informada y consciente, pues debiera ser un valor fundamental. ¿Qué pasó en la época del cardenismo? ¿Qué nos faltaría por hacer ahora? Adelante, mi querido César. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Líder Reginaldo, un gusto saludarte. Más que una pregunta, yo creo que son muchas coincidencias entre lo que hemos vivido aquí en Oaxaca con la sección 22 y lo que se está planteando en esta exposición que tú has hecho, y que gracias al equipo de trabajo del Partido del Trabajo hemos podido presentar una iniciativa de ley estatal de educación de avanzada, y al parecer es la primera que se presenta a nivel nacional. Entonces creo que somos congruentes con la conducción que se está realizando a nivel nacional en torno al tema educativo, a esta reforma que llegue a consolidar la cuarta transformación. Sin duda, la educación es la base de toda esta lucha social, viene a cristalizarse en este momento. Y por reconocer sobre todo este liderazgo que bajo tu conducción ha logrado en el ámbito legislativo el Partido del Trabajo. Más bien, mi inquietud sería, ¿qué tan lejos estamos de hacer realidad estas leyes que se han propuesto, estas reformas que se han propuesto a nivel federal y hoy a nivel estatal, y que no se queden nuevamente como buenas intenciones? ¿Habrá las condiciones políticas, sociales, económicas, sindicales, para que veamos o arranquemos por lo menos en la realidad estas reformas educativas? Ese sería mi planteamiento. Saludos nuevamente. Muchas gracias. La diputada Margarita, por favor, y que se prepare la diputada Karina. Sí, yo creo que darle la bienvenida a nuestra amiga diputada Karina, mandarle un afectuoso abrazo y nuestra solidaridad para momentos difíciles que está pasando con familiares. Y bueno, comentarle al diputado Reginaldo que si habría la posibilidad de
hacerle un llamado, como siempre lo hemos hecho, a Moctezuma, para decirle que en la reforma educativa presentada por la bancada del Partido del Trabajo pudiera hacer un análisis él también, y que sea respetuoso de no meterse en temas, no está en su tema y debe de continuar en lo de él, pero decirle que en Oaxaca es un tema diferente, donde se cocina de esta ley, y pedirle, como siempre se lo hemos solicitado por su conducto, diputado Reginaldo, que no se entrometa en la vida sindical de los maestros y maestras y los padres de familia y de toda la comunidad estudiantil de Oaxaca, y que permita que los diputados sean quienes analicen esta iniciativa de ley, sobre todo que es la del PT y que es la más completa, y que no esté ahí dando indicaciones a los compañeros, porque ese no es su tema. Entendemos que él viene de un proceso neoliberal y que en Oaxaca pues no toleramos ya esas prácticas, porque eso manchan el proyecto alternativo de nuestro presidente de la República, y que por su conducto le hiciera ese exhorto, diputado Reginaldo. Y muchas gracias como siempre y nuestro reconocimiento. Gracias, diputada Margarita, con un fraternal abrazo y solidaridad por la pena que está enfrentando la compañera Karina. Le agradecemos doblemente su presencia y te escuchamos, mi querida amiga. Gracias, buenos días a todos. Gracias por apoyarme en estos momentos difíciles. Les agradezco. Necesito mantenerme también trabajando. Créanme, no es fácil, pero prefiero hacerlo así. Diputado Reginaldo, muy completa esa presentación. Hemos venido dando la lucha en el Congreso de la Unión para que sea una realidad esta transformación educativa, esta transformación que nos queda clara que sin educación no podemos hacer la cuarta transformación. Hemos venido dando la batalla día con día, todos lo sabemos, con los profesores, con este grupo deliberativo, y hemos estado ahí. Mi pregunta, diputado Reginaldo, como usted lo mencionó, en el tema educativo, en especial del Partido del Trabajo, en los CENDIS, aunque ya está a nivel, a rango constitución, la reforma en el tercero desde la educación inicial, ¿qué tanto nos falta para que en realidad sea una educación inicial, que se cristalice en nuestro país? Porque sabemos que ahí inicia la base para cambiar las mentalidades de los seres humanos desde que nacen. Diputado Reginaldo, tenemos un gran trabajo tanto en Cámara de Diputados para hacer estas leyes secundarias de educación inicial, y tendrán que bajarse a los congresos. Creo que ahí tendríamos que estar todos muy bien involucrados para que esto en realidad, aunque ya está en nuestra Constitución, tenemos que hacer que se cristalice, que sea una realidad. ¿Qué tanto nos falta, diputado Reginaldo? Vamos a seguir dando la lucha. Y bueno, escuché a mi anterior compañero, antes de la diputada Margarita, decir si hay voluntad. Yo creo que si todos tenemos voluntad y damos la lucha, y hay cada diputado en Congreso del Partido del Trabajo, tenemos que dar la batalla para que esto sea una realidad. Gracias, diputado Benjamín, por darme la palabra. Gracias. Gracias a ti, diputada, y cerraría este bloque con una pregunta a la diputada Maribel Martínez Ruiz. Gracias, diputado, y saludo, por supuesto, a mis compañeras diputadas Dionisia y Karina, que se incorporaron. Gracias por acompañarnos a la Escuela de Cuadros de Oaxaca. Amadeo, por supuesto, que también siempre está muy atento. Saludos. Yo te quisiera pedir, diputado Reginaldo, que nos compartas el proceso, porque vemos con claridad cómo muchos conceptos de Oaxaca están justamente en la ley de educación a nivel nacional, la que discutimos el año pasado. Quiero que nos compartas lo que te llevaste en aquel foro de Guajuapan, cuando hablábamos de la descolonización de la educación, porque creo que ese fue un parteaguas en los lineamientos que se tomaron para la construcción de esta ley, y que por supuesto pues tendrían que dar cuenta en la ley estatal de Oaxaca. Si bien tenemos un nuevo modelo de escuela mexicana que engloba el modelo nacional, también debe tener sus particularidades, y por supuesto la regionalización que se debe tener
como traje a la medida que bien comentaba el diputado Benjamín Robles. Es cuanto. Gracias. Pues mi querido Reginaldo, hay en este bloque 5 intervenciones y preguntas y agradeceríamos tus respuestas. Con mucho gusto. Empiezo por la primera, que fue el tema de lo de la etapa de General Lázaro Cárdenas y en la que estamos ahora. Miren, ustedes ven en el eslogan o que trae ahí siempre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trae ahí a Hidalgo, a Morelos, a Madero y a Lázaro Cárdenas. Él más o menos identifica las 4 etapas y sobre todo la más cercana, la de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un verdadero estadista y un genio de la política. Él siempre estuvo aliado de las masas, aliado de las organizaciones, aunque él creó todo lo que hoy tiene o lo que se le derrumbó al PRI en 2018, el tema del corporativismo, porque él ayudó a que se organizaran las masas y siempre estuvo aliado y del lado de las masas y muy habilidoso para lidiar con los sectores empresariales y con los sectores de la clase pudiente de esa época. Incluso hay una anécdota que acaban de comentar de una negociación que tuvo con los empresarios de Nuevo León. Ya ven que los regis son un poco rudos, que estaban en huelga. Y entonces el presidente les dijo, bueno, si los empresarios no pueden, que le dejen las empresas a los trabajadores. Con esa lógica, él les estaba diciendo a los empresarios que ellos eran imprescindibles, que ellos eran prescindibles, que no eran imprescindibles. Y por eso el debate y la lucha que trae nuestro presidente ahora, con esto que él denominó la mafia del poder, representado en esos organismos, en el Consejo Coordinador Empresarial, y ustedes vean el ensayo que acaba de publicar este fin de semana el presidente, con toda claridad les dice que los empresarios son prescindibles. Lo que no es prescindible son los trabajadores, son los más pobres, los más necesitados. Ellos se ocupan y sobre ellos va el tema. Pero toda una lucha, una etapa de transformación en el concepto de lo que diríamos una cuarta revolución, porque estamos entendiendo que estamos haciendo una revolución, pero esta es una revolución pacífica. Y toda revolución tiene amigos y tiene enemigos. Y los que dicen que son amigos, a veces no son amigos al 100, son al 80, son al 70, son al 50. Y a veces hacen el concepto viejísimo que viene desde que sucedió lo de Troya. Hacen los caballos de Troya del enemigo. Y yo esperaría que, aquí voy a entrar a otra de las preguntas que hicieron sobre el tema de Moctezuma. Yo esperaría que a los coscorrones que se le vienen ahorita a Moctezuma, porque con Moctezuma el grupo parlamentario traemos pleito desde la reforma al tercero constitucional y las leyes secundarias. Para nosotros Moctezuma es un conservador, no está yendo a fondo en el tema educativo. Y ahora, con este concepto que le llamó ley marco, que no es otra cosa más que un machote, para cada congreso local, al más viejo estilo del PRI o en lo que sucedió en la reforma de 2013. Hubo congresos que en 6 minutos aprobaron la reforma de 2013, o sea, porque era el mandato de que lo tenían que hacer. Y aquí nosotros sostenemos que Moctezuma está siendo conservador y es un dique para que avance el tema de la cuarta T en la parte fundamental que es el tema educativo. Y aquí lo lamentable es que el movimiento magisterial se confió o está confiado en que lo que se logró en el reforma al tercero y las leyes secundarias, las 3 leyes secundarias,
pues ya es un éxito y ya con eso vamos a avanzar. Ya se confiaron y en lo local están mandando de nuevo, quitándole todo lo que avanzamos en la Ley General de Educación, Moctezuma. Eso es una lamentable tristeza. Yo esperaría, porque fue un debate que dimos muy fuerte, los diputados Margarita, Benjamín y Maribel y Karina, Dionisia, se dieron cuenta porque nos reunimos al final, el grupo parlamentario, con Mario Delgado, el profe Beto, Amadeo que estuvo ahí, y nosotros queríamos instalar el tema del concepto de intangibilidad de la dignidad humana, y el argumento fue, no se entiende, cámbienle esto, quítenle acá, pónganle acá. Bueno, pues si se le quita, deja de ser un principio. Y no se pudo colocar en el tercero constitucional. Logramos el tema de la educación inicial, pero el debate ya estuvo ahí a unos minutos de que se diera la votación. Y bueno, el doctor Dussel muy clarito nos dice, bueno, pues al final lo que sucedió es que es el mismo perro con otra correa. No logramos instalar un nuevo paradigma educativo desde el tercero constitucional. Y bueno, pues es una lucha que hay que seguir dando, y yo espero que por lo menos lo logrado no lo quiten en los congresos locales. Nosotros somos de una república federal, y que desde lo de abajo va a salir para potenciar el tema de la nación. Yo creo que estamos en un paralelismo con el general Lázaro Cárdenas, a diferencia de que él se alió con las masas organizadas, y Andrés Manuel López Obrador está con las masas y con el pueblo, pero de forma desorganizada, individual. Por eso, y bueno, aquí en su justificación es que en el intermediario, para que llegara el apoyo y el recurso al pueblo, había mucha corrupción, cosa que es cierto. Y bueno, no sabemos en qué momento. Yo esperaría que llame al concepto de organización de pueblo organizado. Yo creo que va para allá, pero no tengo la menor duda de que sí estamos en un paralelismo en términos de ruptura, de modelo conceptual en general con Lázaro Cárdenas del Río, y esperaría que el presidente, con esto que va a surgir ahorita de los congresos locales, se tome lectura y vea que Moctezuma no está yendo a fondo en el tema educativo. ¿Qué tan lejos estamos de verlo realidad, lo logrado? Depende de nosotros, depende de nuestra lucha. Y yo felicito por eso a ustedes como diputados locales de Oaxaca y a los diputados federales, porque veo que es el único estado, bueno, que tiene esta oportunidad, esta condición, que lo están haciendo bien, que están aliados con el tema del magisterio, con este magisterio que yo les decía que son por los que se impidió que se acabara con la educación pública, con que se privatizara más el tema de la educación, que se desbaratara el tema de la relación laboral con los maestros, este estado de excepción que los trajo del 123 al tercero constitucional. Y bueno, yo los felicito por eso. Espero que en los demás estados donde hay diputados del PT tomen lectura, porque se puso el plazo de que para el 15 de mayo, no pasa nada si no lo hacen el 15 de mayo, pero para el 15 de mayo estaría homologado. El que tiene prisa es Moctezuma, porque él quiere avanzar. Debo decir aquí una cosa muy importante. Lo que nosotros avanzamos, mucho de lo que nosotros avanzamos, limita los negocios privados en la educación. Y los negocios privados en la última parte, ahí Morena cedió y se quedaron los negocios que tiene el PRI. Y esos negocios son los que ahora quieren de nuevo recuperar por la vía de esta ley machote que está circulando en todo el país. Desde hacerle un llamado a Moctezuma, les quiero comentar lo siguiente. En Michoacán instalaron el machote de Moctezuma con mucha dificultad, solo con 20, 21 votos. No hubo capacidad de movilización, la sección 18 está un poco
dividida, pero como ahí nosotros por lo menos hicimos la denuncia, el grupo parlamentario votó en contra, más otros diputados que se salieron, entonces solo quedaron ahí 21 diputados, uno todavía en duda si estuvo o no estuvo, muy mal el tema de la legitimidad de esta ley. Y con la denuncia que nosotros hicimos, pues ya le llegó a Moctezuma, ya nos buscaron con Moctezuma, nosotros no hemos respondido hasta ahora, lo vamos a hacer más adelante, porque estamos esperando que muchos estados se levanten en inconformidad. Aquí les quiero decir que, por ejemplo, el PRI ahora quiere abanderar esta inconformidad en contra del gobierno federal, en contra de Moctezuma, de que distribuyó este machote. Entonces yo esperaría que en los demás estados donde no se ha dado, se logre, porque hay ahí una trampa que no han logrado descubrir, ni siquiera en Nuevo León. La educación inicial la quitan de educación básica y obligatoria y lo meten como una nueva modalidad educativa para sacarse de que es obligatoria y que es de parte de la educación básica, y que el cumplimiento, pues que le pongan como le pusimos a nivel federal, que es un cumplimiento de forma progresiva, pero que quede como la obligatoriedad del Estado. Pero la están, en el machote la mandan a hacer modalidad. Sería una desgracia que incluso donde hay CENDI nos quiten esta ventaja enorme, destruyen el tema del concepto de educación indígena y de nuevo van al tema de el examen de admisión y la evaluación para el tema de los maestros. ¿Qué nos falta hacer para hacer realidad la educación inicial? Mucho. Sí, aquí incluso era parte del paradigma que nosotros quisiéramos que agarrara este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la cuarta T, porque nosotros sostenemos que la educación inicial de 0 a 3 años y de 0 o a 5 años, 6 meses, es donde se forma cerebro, donde por eso las líneas fundamentales de los CENDI está en el tema de la nutrición, en el tema de la estimulación temprana, porque a los 3 años de edad tenemos 80-90% de tamaño de cerebro que va a tener la vida. Si tú sufres desnutrición en esta etapa, eso es irreparable. Y por eso nosotros debemos de cuidar lo fundamental. Sostenemos también que a los 6 años de edad, de 0 a 6 años, es cuando mayor sinapsis se hace, cuando mayor conexión neuronal se hace. Por eso ahí nosotros decimos, se hace cerebro. Nosotros sostenemos que el adulto de ahora es lo que fue de 0 a 6 años. Si nosotros centramos eso en esta etapa, ahí nuestro esfuerzo, seríamos de verdad una cuarta transformación y estaremos haciendo un nuevo mexicano, el mexicano de la cuarta T, que es el que dibujamos nosotros desde el tercero constitucional y en las leyes secundarias. Ahí pues simplemente decimos que los diputados nos ayuden, que los padres de familia nos ayuden, que los maestros nos ayuden para que logremos convencer de que es donde debemos de mandar la mayor inversión posible en términos públicos. En el tema de lo que se dio para llegar a la reforma al tercero y a las leyes secundarias a nivel federal, los de los foros temáticos, uno que se hizo en Oaxaca, que fue el tema de la comunalidad, ahí nos quedó clarito cómo el concepto del rompimiento filosófico contra el modelo neoliberal y jalar el pensamiento de la comunalidad. Fíjense lo que tenemos ahora, más dibujado por esta pandemia, ya se derrumbó el modelo neoliberal a nivel mundial y lo aceleró el derrumbe el tema de la pandemia. Y aquí nos está diciendo entonces que estamos frente a una crisis de civilidad, a una crisis conceptual del mundo, de nuestra visión, de muchas cosas. Y aquí lo que nosotros debemos voltear es a ver nuestras culturas milenarias, que por ahí hay mucha solución y mucha salida para la crisis de civilización que tenemos, y en lugar de voltear hacia allá, las queremos limitar prácticamente quitando lo que ganamos de educación inicial, de educación indígena en la Ley General de Educación y en la del tercero constitucional. Por eso espero yo, tengo plena fe en que ustedes en Oaxaca, vinculados con el magisterio, con la sección 22, van a lograr
una verdadera ley de Oaxaca que va a servir de ejemplo. Incluso reconocer que los oaxaqueños son los que mayor identidad le dan al país, y aunque estén en Nueva York o estén donde estén, mantienen su identidad cultural con mucha fuerza. Y por eso yo valoro todo este esfuerzo que ustedes están haciendo, que nos va a servir de ejemplo para muchos estados. No tengo la menor duda de que el principio filosófico de la comunalidad, incluso por la vía de ustedes, recordarán que se presentó la iniciativa para crear la Universidad Nacional Autónoma de la Comunalidad. Está en la Comisión de Educación del Congreso de la Unión. Esperemos que desempolvemos esa iniciativa y aprobemos, porque esa es la que se opondría filosóficamente al concepto del ITAM, este concepto neoliberal, que es ahí donde estudian los que instalaron y dirigieron este modelo durante muchos años en México. Entonces necesitamos esta conceptualización nueva, pero pues hay que luchar para que se dé. Muchas gracias, Benjamín. Al contrario, aunque nos hemos prolongado un poco más de lo que habíamos planeado, pues sí queremos pedirle a Reginaldo que acepte escuchar otro bloque de preguntas. Las primeras preguntas correspondieron a los diputados locales que están defendiendo esta propuesta y a las diputadas federales y a un servidor que nos ha correspondido acompañar e impulsar como lo hicimos el año pasado y lo seguimos haciendo desde el ámbito federal. Ahora le vamos a ceder la palabra en este bloque a un grupo de compañeras regidoras y a dirigentes del PT aquí en el estado. Le doy la palabra en primer lugar a la compañera Miriam de Los Ángeles Vázquez, regidora por el municipio de Oaxaca. Le pido a Leti Sachico que se prepare y a la maestra Denise García Gutiérrez de Tehuantepec también, por favor. Buen día, muchísimas gracias, diputado Benjamín. Buen día a todas mis compañeras y compañeros del PT. Un gusto tenerlo aquí como invitado especial, coordinador Reginaldo. Efectivamente, mi nombre es Miriam, soy regidora de aquí de la capital. Y mi pregunta va más ahorita con el tema de, por ejemplo, de la pandemia. Pues vemos de que los retos en la educación que ha dejado ver la pandemia en la educación en línea. En este contexto, ¿cuál es la estrategia que debe de seguir el Estado en Oaxaca para que la educación, en especial la de educación indígena, tenga capacidades para afrontar este reto? Escuchaba que pues usted mencionaba sobre Oaxaca y efectivamente tenemos 16 pueblos originarios y pues realmente es un estado pluricultural. Esa es mi pregunta, coordinador. Gracias, Miriam. Leti Sachico, nuestra dirigente municipal allá en Salina Cruz y regidora en ese mismo municipio. Prende tu micrófono, mi querida Leti. Muy buenos días, mi estimado diputado. Saludo con muchísimo afecto, como siempre, a nuestros compañeros diputados federales y locales, pero en especial en esta ocasión a nuestro diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados Federales. Es un orgullo ser representante del PT en el municipio de Salina Cruz, al igual que mis compañeros que nos representan en todo el estado. Yo, más que una pregunta, quiero felicitar realmente porque el PT es el partido que todos los días trabaja en todas las regiones del país, pero en especial en Oaxaca, con la dirigencia de nuestro diputado federal Benjamín Robles, con el acompañamiento de la diputada Maribel Martínez, con la diputada Margarita García, nuestros diputados locales, Noé Doroteo, Saúl Cruz, por supuesto César Morales. Esta exposición que hizo hoy el diputado Reginaldo Sandoval nos ayuda a nosotros que no somos profesores, que no somos maestros,
que no estamos involucrados tanto en la educación, a que podamos tener un panorama amplio de cuáles son las reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo el artículo 3º constitucional, y eso nos ayuda también para poder transmitir a los padres de familia, a la sociedad en sí, de esto que plantea el PT sobre la reforma educativa. Más que una pregunta, es una felicitación. Le agradecemos su tiempo y estamos al pendiente y a las órdenes como siempre. Gracias, Leti. Maestra Denise García Gutiérrez, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un gusto saludar los diputados locales, federales. Un gusto, compañero Reginaldo Sandoval, una gran exposición, sin duda alguna. Y bueno, mi pregunta se basa en lo que cita el artículo 3º. El artículo 3º nos cita que quienes están obligados a impartir y garantizar la educación es el Estado, la Federación, los municipios, y es un derecho humano. El tema de la educación es un derecho universal que tenemos los hombres y las mujeres. Sin duda alguna, yo creo que no existe esa igualdad y sobre todo la equidad en la educación en nuestro país. Mi pregunta se basa en cuál es la propuesta del Partido del Trabajo para que se pueda resarcir la brecha en cuanto al tema de las tecnologías de la información y la comunicación, que finalmente no son el fin, pero sí son un medio para poder renovar y actualizar estos modelos educativos en el país. Sin duda alguna, también sé que el Partido del Trabajo tiene una filosofía de ayudar al pueblo. Eso es lo que más me gusta y celebro de este partido. Y también preguntarle cuál es la propuesta del Partido del Trabajo en relación a los profesores, a los docentes, en la preparación que ellos deben tener para estar a la altura de estos nuevos paradigmas. Porque quienes se preparan y se actualizan normalmente lo hacen con recursos propios. El Estado no ha garantizado, ni la Federación, la capacitación de los profesores, los docentes de nuestro país y sobre todo en el estado de Oaxaca. Gracias, maestra Denise. Le cederé la palabra ahora a compañeros de la dirección estatal al tiempo de hacerles un planteamiento, pedirles que a partir de ahora nos ayuden Lenin y Daniel a coordinar ejercicios de reflexión con maestras y maestros, así como me lo acaba de proponer la diputada Margarita, que un grupo quiere hacernos sus planteamientos. Así es como lo quisiéramos hacer, lo haremos de manera privada por esta vía, o si lo quieren hacer pública, tampoco tenemos inconveniente, pero darnos a la tarea. Forman parte de la dirección estatal, regional y distritales, algunas maestras y maestros, compañeras y compañeros nuestros, que son con los que debiésemos arrancar, pero tengamos todas las reuniones que sea posible. Entonces, con esta indicación, les cedo la palabra primero a Daniel Juárez, el coordinador de la Escuela de Cuadros aquí en Oaxaca, y después que se prepare para cerrar ya este bloque, Lenny López Nelio. Adelante, Daniel, prende tu micrófono. Saludo de verdad con mucho gusto a las y a los diputados que se encuentran en el panel. Siempre de verdad es un gusto que nos acompañen y la verdad también es de suma importancia su presencia como parte fundamental del desarrollo de las y de los dirigentes en el partido. Le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo diputado. Bienvenido a Oaxaca. También es un orgullo crecer con ustedes, formar parte
de este partido, Reginaldo, desde hace muchos años, y estar bajo el liderazgo de ustedes siempre ha sido para mí un orgullo y una forma de presumir que este partido de verdad es de izquierda y que se están haciendo muchas cosas. Felicitarte por esta presentación, decirte que estar pendiente con el trabajo de las y de los maestros es importante. Una de las mayores herencias que nos enseñaron nuestros padres fue que no te heredarían cosas económicas o materiales, sino que te iban a heredar una educación, una buena educación para poder desarrollarte. Y eso implicaba generar o implica generar la transformación de la sociedad, que es lo que queremos en este partido. Generar hombres y mujeres más humanos, hombres y mujeres que se piense más en la colectividad que en la individualidad, y eso es lo que está haciendo el PT, y formar parte de este partido, escucharte, saber que las diputadas hoy presentes y que los diputados hoy presentes están luchando día a día para que la sociedad y que la realidad en este país cambie, de verdad es un orgullo. Felicidades a todas y a todos, a ti Reginaldo por ser el coordinador de los diputados y estar pendiente día a día para que México se transforme. ¿Y por qué? ¿Por qué el PT? Se lo preguntaba a la maestra Lupita, pero a quien tuvimos el honor de escuchar, pero también es importante preguntártelo a ti, ¿por qué el PT le apuesta tanto a la educación? La transformación de este país bajo la sombra neoliberal ha llevado a hombres y mujeres no solamente a la confrontación, sino a generar muchísima más pobreza y a generar, por supuesto, territorios donde las y los niños dejan la educación para convertirse en o sumarse a las filas de la delincuencia. ¿Por qué el PT está apostándole tanto a la educación? Sería esa mi pregunta. Adelante, Lenin. Pues muchas gracias, diputado Benjamín. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. Saludo con mucho afecto a las compañeras diputadas federales, a los compañeros diputados locales. Les saludo con mucho afecto. Agradezco la oportunidad, diputado Benjamín, y pues felicito al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del partido. Creo que ha sido una exposición muy completa, muy amplia, que nos ilustra perfectamente sobre esta lucha histórica que se ha tenido por tener justicia educativa en este país, y me parece que es muy importante que podamos asumir la tarea que nos está encargando el diputado Benjamín Robles, de abrir un amplio diálogo con profesores y profesoras de la sección 22 en el estado de Oaxaca, para que puedan conocer estas acciones que impulsan los diputados federales y diputados locales en estas cámaras, y puedan también conocer qué es lo que está proponiendo el Partido del Trabajo. Yo originalmente iba a preguntar el papel de Moctezuma Barragán, y creo que ya se ha ido comentando y cuál ha sido su papel, por qué tiene esta intención de bloquear, digamos, el desarrollo pleno de la reforma educativa, y cuáles serían los instrumentos para superar esta pretensión de alguien que es conservador y que tiene la visión neoliberal de la educación como Esteban Moctezuma. Y bueno, esa era la pregunta, pero creo que ya se ha abordado por parte del diputado Reginaldo. Sin embargo, pues dejo nuevamente la reflexión ahí, y asumimos, diputado Benjamín, esta instrucción de abrir el diálogo público-privado con las compañeras y los compañeros profesores para poder tener una retroalimentación en las acciones que se van a impulsar. Creo que es una oportunidad histórica. Estamos en la puerta de la 10ª gran transformación del artículo 3º constitucional. Estamos en la antesala de la reforma que pueda darle a México la justicia educativa que necesita para su desarrollo, y creo que debemos actuar todos de manera responsable y informarle a los profesores, a las profesoras, de que este es el momento decisivo para la reforma educativa. Muchas gracias, diputado.
Pues ahí está este bloque de preguntas. Quiero informar, antes de pedirle a Reginaldo que le pueda responderle, que le he solicitado al compañero profesor Amadeo Espinosa, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional, que al término de las respuestas pueda hacer la clausura de esta escuela de cuadros con su mensaje y reflexiones. Para que todos estén enterados, es que lo informo. Mi querido Reginaldo, te escuchamos. Muchas gracias. Muy rápido. La primera de la compañera Miriam, cómo hacer con la educación en línea y acortar, cómo hacer con el tema de la educación en línea. Es un tema muy complejo que la pandemia nos dice también con claridad que sí se lleva a ricos y pobres, pero se lleva más pobres que a ricos y afecta a más pobres que a ricos. También tenemos que tener claro eso. Nosotros ya cuestionamos a Moctezuma en el sentido de que no se está cumpliendo el derecho fundamental a la educación de muchos niños y niñas en el país porque no tienen, entro al tema de la brecha tecnológica, no tienen acceso a medios ni recursos para hacerlo. Veía yo, y vamos a ver las utilidades que va a tener estas empresas que venden teléfonos, que venden iPhone, que venden tabletas, que venden computadoras, esas no tienen pérdida, eso está creciendo enormemente porque muchos padres los obligaron a comprar. Y a pesar de eso, pues no hay, es una mentira eso de que dice que Telcel está en todo México, es territorio del Telcel, es una falsedad, tampoco no está en todo el territorio de México. Entonces ahí traemos varias desigualdades y desajustes que necesitamos corregir. En el tema de qué proponemos para acortar la brecha tecnológica, pues está el camino que está siguiendo el gobierno para que en todo México haya conectividad. Hay que defender a la Comisión Federal de Electricidad porque por esa vía también, ya ven que se habían apropiado las empresas para distribuir internet y telecable y una serie de cosas que hay que recuperar para que se lo podamos poner al servicio de la gente sin costo. Porque yo sostengo también que la educación gratuita pues no existe porque hasta en una comunidad le cobran una cuota al maestro. Entonces es una falsedad que haya educación gratuita. Necesitamos ir al tema de la educación gratuita, pero es el camino que tenemos que luchar entre todos y todas y todos. El tema del magisterio, nosotros planteamos, y ahí está ya los logros, esperamos que en el caso de Oaxaca logren establecerlo con mucha claridad, el tema de las normales. Nosotros sostenemos que los maestros debe de ser una profesión de Estado y además, si estudias para maestro, pues debes tener tu pase automático porque solo estudias para maestro. Es como el que estudia para medicina no puede hacer carrera de ingeniero. Entonces acá, pues solo puede entrar al tema del magisterio. Por eso tenemos que revalorar el papel educativo, el papel fundamental del maestro. Ahora con la pandemia también nos está enseñando los padres de familia, con los niños en casa, están sintiendo y revalorando el papel que tiene el maestro. Dice, si yo con 2 o 3 en casa batallo, imagínate el maestro con todo el grupo. Entonces, creo que nos va a ayudar un poco para revalorar y ojalá que podamos recuperar la ruta del tema del magisterio. Solo les doy un dato. En Suecia, el maestro gana más que el médico y para ser maestro es más difícil que estudiar medicina, porque el maestro es valorado como fundamental porque está construyendo sobre la vida. Y entonces acá nosotros necesitamos revalorar bien este concepto. El por qué el PT le apuesta al tema educativo. Nosotros sostenemos que la educación te hace libre y la educación te hace que entonces puedas ejercer tus plenos derechos. La educación, el derecho a la educación es el derecho fundamental que ayuda a que tengas el resto de los derechos. Sin educación no puedes reclamar el resto de los derechos, ni los derechos sociales, ni los derechos políticos, de ningún tipo. Por eso el derecho a la educación es fundamental y por eso el PT apuesta al tema de educación por principio, por convicción
y por mandato estatutario. Y el tema de los instrumentos para conseguir brincar la postura conservadora de Moctezuma es la lucha y es el trabajo que están haciendo ustedes en Oaxaca, decirle que queremos que se instale, que hagamos realidad lo que ya está en la Ley General de Educación, no que se vaya para atrás, y espero que en el resto de los estados también se echen a caminar y así vamos a poder derrumbar incluso, ya hay algunas versiones que si quiere ir de candidato a gobernador de San Luis Potosí, valdría la pena que ayudara en esa dirección. Aquí debo decir una cosa más, que tenemos un acuerdo con el presidente de la República que el tema de los CENDES se regularice. Tenemos un acuerdo ya con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación de que se va a regularizar y mientras se regulariza, Créditos Puente vía operados por Héctor Garza. ¿Y dónde está atorado el tema de la regulación? En la Secretaría de Educación, con Moctezuma. Y ahí también vamos a exigirle y apretarle para que cumpla el compromiso que ya tiene el presidente y que ya giró la instrucción para que se haga, pero está atorado en la Secretaría de Educación por el tema de las plazas. Y entonces, pues muchas gracias, Benjamín, estamos a la orden. Gracias a ti, mi querido Reginaldo. No encuentro palabras para de verdad expresar nuestra gratitud por a que hayas aceptado, por la gran disertación que has realizado, y le pido ya a nuestro compañero Amadeo que pueda dar el mensaje de clausura de esta sesión. Al término del mensaje cerraremos la sesión porque ya se alargó un poco más del esperado. Mi querido Amadeo, te escuchamos y gracias también por estar con nosotros. Gracias, Benjamín. De veras los felicito, es un esfuerzo muy importante que ustedes están haciendo, que están poniendo ejemplo a nivel nacional con esta escuela de cuadros. A ti, a Daniel, a Lenin, a todos los compañeros de ahí de Oaxaca que hacen que este esfuerzo esté fructificando. Ya nosotros vamos a seguir el ejemplo de ustedes. En los próximos días vamos a echar a andar también una escuela por esta vía para los compañeros de aquí de Chiapas. Reginaldo, pues creo que ha sido una exposición muy buena, muy importante, y empujar por esta vía para que en los estados hagan realidad lo que ya está en la Constitución Federal. Es lo menos que podemos esperar. Si pudiéramos ir más allá sería mejor, ¿verdad? Pero bueno, ya con que alcancemos lo que se legisló a nivel federal, creo que es muy importante. Por eso también yo quiero señalarle, aprovechar la oportunidad para informarles que pasado mañana miércoles tenemos una reunión de los diputados, 5 diputados locales que tenemos con los principales, la comisión coordinadora de aquí de Chiapas, para también instrumentar lo que tenga que instrumentarse y buscar que hacer realidad en las leyes chiapanecas lo que ya está inscrito en la Constitución General de la República. Bueno, dicho esto, y felicitando a todos los compañeros, a los diputados locales de ahí de Oaxaca, a las diputadas federales y a todos, pues agradecerles esta oportunidad, y pues ya cuando son las 10:35, declaramos clausurados los trabajos de esta conferencia virtual, y de veras felicitándolos a todos por este esfuerzo maravilloso. Muchas gracias, y muchos éxitos para adelante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.